Ok, ya tienes algunas criptomonedas, pero ¿puedes estar 100% tranquilo de que tus criptomonedas están protegidas? Piensa que cuando pasas tus criptomonedas de un exchange a una wallet caliente o a una wallet fría, tus criptomonedas no están en tu teléfono o en tu ledger, están en la blockchain. Y tú tienes acceso a ellas a través de tu frase semilla. Es por esto que una de las recomendaciones de seguridad más importante es que no le hagas fotos a tu frase semilla con el teléfono y que no la guardes en la nube, ya que si por algún motivo otra persona conoce tu frase semilla, puede robarte tus criptomonedas. Lo más recomendable es que copies tu frase semilla en un soporte físico como una hoja de papel y la guardes en un lugar seguro. Pero ten en cuenta que si pierdes o se te daña tu frase semilla, no vas a poder recuperar tus criptomonedas en caso de que tengas algún problema con tu teléfono o tu ledger. Y el papel, bueno, ya sabes. ¿Cuál es la solución? Guardar tu frase semilla en un soporte metálico. Esta es la Billfold, una billetera metálica de acero inoxidable con la cual puedes guardar tu frase semilla y protegerla contra el fuego, el agua y ciberataques. La Billfold es de una empresa llamada Privacy Pros, la cual se encarga de crear productos con el objetivo de incrementar la seguridad de tus criptomonedas. Sus dos productos principales son la Billfold y las bolsas de Faraday, de las cuales hablaremos en otro video. El enlace a Privacy Pros lo tienes en la descripción. Recuerda que todos los productos relacionados con criptomonedas es mejor comprarlos directamente desde la página oficial del fabricante. También ofrecen soluciones completas como el Cyber Security Bundle, el cual incluye una Billfold, 2 bolsas de Faraday, un montaje para que puedas esconder tu Billfold debajo de un escritorio o detrás de un mueble, un candado y unas pequeñas pegatinas de seguridad especiales, las cuales necesariamente se tienen que romper para ver el interior de la Billfold. Otro punto a favor de esta empresa es que son distribuidores oficiales de las principales marcas de wallets frías, como Ledger, Trezor, etc. Así que puedes comprar tu Ledger junto con tu Billfold en el mismo sitio. Aquí me ha llegado el paquete de Privacy Pros, lo abrimos y en su interior tenemos 2 bolsas de Faraday, una pequeña y una grande, las cuales básicamente bloquean todo tipo de señal que pueda llegar a tu teléfono, tarjetas, wallets, etc. y así evitar cualquier tipo de ciberataque. Pero de estas bolsas hablaré en el próximo video. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas. Y aquí tenemos la Billfold. Le quitamos el plástico protector. Abrimos la caja. Y aquí nos viene la Billfold en una especie de sándwich con unos precintos. Abrimos los precintos para poder separar las dos partes. Nos trae un mensaje que nos explica que solo necesitamos las 4 primeras letras de cada palabra de la frase semilla. De esto hablaremos más adelante. También nos trae una hoja con la garantía de un lado y las instrucciones por el otro.
En una de las mitades podemos ver todas las letras que nos trae la Billfold, que la verdad son un montón, y vienen en estas láminas de metal de las cuales vas a ir desprendiendo las letras que vayas necesitando. Es súper interesante esta presentación. Y en la otra mitad tenemos la Billfold. Sus medidas son 104 milímetros de largo por 58 milímetros de alto por 5 milímetros de ancho, con un peso de unos 400 gramos, y está hecha con acero inoxidable 316 grado marino, lo que la hace completamente a prueba de óxido y prácticamente indestructible. Yo hice una pequeña prueba y sí se ve que es bastante resistente, pero hay videos donde llevan la Billfold al extremo. La prueba más interesante que he encontrado es de este usuario que sometió la Billfold a 600 galones de combustible de avión durante 55 minutos, y aún así fueron capaces de recuperar la información que contenía en su interior. Al abrir la Billfold, podemos ver que tenemos 12 espacios de 4 letras por cada lado, para guardar nuestra frase semilla o cualquier contraseña alfanumérica, ya que las letras incluyen caracteres especiales. Vamos a suponer que esta es nuestra frase semilla. Para este ejemplo solo voy a poner las 4 primeras palabras en la Billfold. Podemos ver que nuestra primera palabra es de 3 letras. Así que vamos a la lámina de metal y separamos la primera letra, que en este caso es una A. Fíjense la calidad de las letras, se ve bastante bien. Están grabadas en láser y por un lado tenemos la letra en mayúscula y por el otro lado en minúscula. Abrimos la Billfold y con la ayuda de un destornillador ajustamos este tornillo hasta la posición de abrir. Ahora debemos bajar esta pestañita para que podamos abrir el seguro. Y comenzar a deslizar las letras. Ponemos la A, la C, la T y un espacio en blanco, ya que esta palabra es de solo 3 letras. Ahora vamos con la siguiente palabra. Como pueden ver, es una palabra de 7 letras, pero solo podemos colocar las 4 primeras, así que buscamos las 4 primeras letras y las vamos metiendo desplazando la primera palabra hacia la izquierda. La siguiente palabra es de 4 letras, así que no necesitamos ni agregar espacios ni acortar la palabra, la colocamos tal cual. Y la última palabra es de 8 letras, y tal como hicimos anteriormente, solo podemos colocar las 4 primeras letras. Así que buscamos las letras y las deslizamos en nuestra Billfold. Como pueden ver, las palabras se han ido desplazando hacia la izquierda, quedando en el orden correcto. Y así vas completando toda tu frase semilla. Una vez hayas acabado de completar tu frase semilla, verifica que todo esté bien y en el orden correcto. Cerramos el seguro, verificamos que la pestaña de abajo también esté cerrada y giramos el tornillo para asegurar la pestaña y estar seguros de que no se pueda abrir. Ahora cierras la Billfold y por último la puedes asegurar con un candado para que tu frase semilla esté 100% protegida. Y ahora te preguntarás, pero mi frase semilla tiene palabras con más de 4 letras,
¿cómo hago para resguardar el resto? Y la verdad no es necesario. La frase semilla se basa en el estándar BIP 0039, en el cual únicamente las 3 primeras letras podrían ser iguales entre distintas palabras, pero la cuarta letra necesariamente es única y no se repite. Veamos este ejemplo. Balcony. Las 3 primeras letras coinciden con balance y ball, pero la cuarta letra, en este caso la C, es única de la palabra balcony. Otro ejemplo, convince. Las 3 primeras letras coinciden con todas estas palabras, pero la cuarta letra únicamente está presente en convince. Así que cuando estés copiando la frase semilla para recuperar tus criptomonedas y escribas la cuarta letra de la palabra, el texto predictivo automáticamente te va a sugerir la única opción posible. Si aún necesitas más seguridad para tu frase semilla, Privacy Pros te ofrece la solución Billfodl Multi-Shard, la cual incluye 3 billfodls de 16 palabras cada una, para que puedas dividir tu frase semilla en 3 partes, de tal manera que solo teniendo 2 billfodls puedas recuperar tu frase semilla entera. Esto es en caso de que se te pierda una de las billfodls, nadie pueda robar tus criptomonedas, ya que se necesitan 2 de 3 para poder recuperar tu frase semilla completa. Creo que si estás pensando guardar tus criptomonedas a mediano o a largo plazo, es una herramienta imprescindible, ya que agregas una capa adicional de seguridad para proteger tu frase semilla. Pero lo que realmente ganas con la Billfodl es paz mental. Aquí en su página te ponen que este producto te protege de ti mismo. Y créanme que una de las cosas que me ponía más nervioso era que pudiese perder o tirar accidentalmente el papel con mi frase semilla y no tener la posibilidad de recuperar mis criptomonedas. Y lo que dicen aquí es completamente cierto. Es muy poco probable que tires accidentalmente tu Billfodl a la basura. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.